Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, como ya vieron en el título, tenemos un tema que sé que les va a encantar y, seamos honestos, a muchos les quita el sueño, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Siguen siendo amigos? Pues prepárense porque hoy vamos a diseccionar las últimas declaraciones de Hande sobre Kerem, y les aseguro que algunas cosas los van a dejar con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este chismecito está que arde. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del entretenimiento turco, además de análisis, teorías y todo lo que les encanta saber sobre sus actores y actrices favoritos. No se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam traspasó la pantalla, y la confirmación de su relación en la vida real desató una verdadera histeria entre sus fans. Era una pareja de ensueño, guapos, talentosos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y un mar de incógnitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las especulaciones no tardaron en surgir, desde supuestas infidelidades hasta incompatibilidades de agenda. Pero la verdad es que nunca hubo una explicación oficial y detallada de los motivos de su ruptura. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, aunque, claro, con el nivel de fama que tienen, es prácticamente imposible. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Y por supuesto, los rumores sobre sus vidas amorosas no han cesado. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy, las declaraciones de Hande sobre Kerem. Hace poco Hande Erçel concedió una entrevista a una reconocida revista turca, Al Magazine *, una publicación que se caracteriza por obtener declaraciones sinceras de sus entrevistados. En esta entrevista, que causó revuelo en las redes sociales, Hande habló sobre su carrera, sus nuevos proyectos, sus sueños y aspiraciones. Y como era de esperar, no pudieron evitar preguntarle sobre su relación con Kerem Bürsin. La periodista, conocida por su astucia y habilidad para indagar en los temas más delicados, abordó la pregunta con delicadeza, pero sin dejar de presionar por una respuesta honesta. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande, quien generalmente es bastante reservada con su vida personal, sorprendió a todos al dar algunas declaraciones que, a mi parecer, son bastante reveladoras. No voy a leerles la transcripción literal de la entrevista, pero sí les voy a resumir los puntos clave y a analizarlos un poco. La revista, como es costumbre, tardó varios días en publicar la entrevista completa, creando una ola de expectativas en los fans de Anker. Lo primero que dijo Hande es que, a pesar de la ruptura, guarda un grato recuerdo de su relación con Kerem. Textualmente dijo algo así como: Kerem fue una persona muy importante en mi vida, y siempre apreciaré el tiempo que pasamos juntos. Esto ya es bastante significativo, porque demuestra que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. A pesar de que la relación terminó, Hande reconoce que fue una etapa importante en su vida y que Kerem tuvo un impacto positivo en ella. Esta declaración, aunque breve, fue suficiente para calmar los rumores de una ruptura conflictiva y llena de drama, alimentados por la prensa sensacionalista turca. Pero aquí viene lo más jugoso. Cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, Hande fue un poco más ambigua, pero al mismo tiempo, dejó una puerta abierta a la esperanza. No dijo un rotundo no ni tampoco confirmó que están en contacto o que existe la posibilidad de volver a estar juntos. Pero sí dijo algo que me llamó mucho la atención: nunca digas nunca. Sí, así como lo oyen. Hande Erçel, la mismísima Eda YLDZ, dejó caer un nunca digas nunca, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de retomar su relación con Kerem Bürsin. Esto, mis queridos amigos, es una bomba. Porque si bien no es una confirmación de nada, tampoco es un descarte absoluto.
Deja la puerta entreabierta, y eso es suficiente para que los fans de Anker se aferren a la esperanza. Las redes sociales explotaron con esta declaración, con hashtags como #Anker Forever y #And Kerem volverán inundando las plataformas. Los fans, que nunca perdieron la fe, vieron en estas palabras una señal de que el amor entre Ande y Kerem aún podría resurgir. Además de esto, Ande también mencionó que ambos están muy enfocados en sus carreras en este momento, y que necesitan tiempo para crecer y desarrollarse individualmente. Esto podría interpretarse como una forma elegante de decir que, aunque aún hay cariño y respeto entre ellos, no es el momento adecuado para volver a estar juntos. Quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado y logrado sus objetivos profesionales, las cosas puedan ser diferentes. Este punto es crucial para entender la situación actual. Tanto Ande como Kerem se encuentran en la cima de sus carreras, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos en puerta. Priorizar su crecimiento profesional podría ser una decisión inteligente, que les permita fortalecerse individualmente antes de considerar retomar una relación. Otra cosa importante que Ande destacó es que mantienen una relación cordial y respetuosa. Dijo que aunque no se ven ni hablan con frecuencia, se alegran por los éxitos del otro y se apoyan mutuamente desde la distancia. Esto también es significativo porque demuestra que no hay animosidad ni resentimiento entre ellos. Han logrado mantener una amistad, o al menos una relación cordial, a pesar de haber terminado su relación amorosa. Este aspecto es fundamental para comprender la madurez y el respeto que existe entre Ande y Kerem. A pesar de la ruptura, han sabido mantener una relación civilizada, lo que demuestra un gran nivel de madurez emocional por parte de ambos. Ahora bien, quiero dar mi opinión personal sobre todo esto. Creo que la clave para entender la relación entre Ande y Kerem está en la madurez. Ambos son jóvenes, exitosos y con mucho futuro por delante. Quizás su relación llegó en un momento en el que no estaban del todo preparados para afrontar las presiones y exigencias de una relación tan pública. La fama, los paparazzi y la constante atención mediática pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, especialmente para aquellas que se encuentran en el ojo público. Quizás necesitaban tiempo para crecer y desarrollarse individualmente antes de poder comprometerse por completo con una relación a largo plazo. El peso de las expectativas de los fans también pudo haber influido en la decisión de separarse, ya que la presión constante por mantener la imagen de la pareja perfecta pudo haber resultado agotadora. Pero también creo que el amor y el cariño que sentían el uno por el otro era real y genuino. No creo que su relación fuera una estrategia publicitaria o algo similar. Creo que realmente se enamoraron y que disfrutaron mucho del tiempo que pasaron juntos. La química que demostraron en Senkalkapm era innegable y las imágenes de su relación fuera de la pantalla confirmaban la autenticidad de sus sentimientos. Y creo que a pesar de la ruptura, ese sentimiento de cariño y respeto mutuo sigue presente. Por eso no descarto la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Creo que si ambos están dispuestos a trabajar en ello y a superar los obstáculos que los separaron en el pasado, podrían tener una segunda oportunidad. Pero también creo que es importante que no se apresuren y que se tomen el tiempo necesario para sanar y crecer individualmente antes de volver a intentarlo. Una reconciliación apresurada podría ser contraproducente, y es fundamental que ambos se sientan completamente preparados y seguros antes de dar ese paso. En definitiva, las declaraciones de Ande sobre Kerem son un rayo de esperanza para los fans de Anker. No confirman nada, pero tampoco descartan nada. Dejan la puerta entreabierta y nos invitan a soñar con una posible reconciliación en el futuro. Solo el tiempo dirá si sus caminos se volverán a cruzar. Y mientras tanto los fans seguirán analizando cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Pero la entrevista no se quedó ahí. Profundizando un poco más, Ande también reveló que ha mantenido contacto esporádico con la familia de Kerem, especialmente con su hermana Melis Bursin, con quien ha forjado una amistad genuina. Esta revelación es significativa, ya que demuestra que la relación entre Ande y Kerem trascendió el plano amoroso y se extendió a sus respectivos círculos familiares. La buena relación con la familia de Kerem podría ser un factor positivo en caso de una posible reconciliación. Además, Ande mencionó que admira el talento y la dedicación de Kerem a su trabajo. Reconoció que lo considera un gran actor y que siempre estará dispuesta a colaborar con él en futuros proyectos. Esta declaración deja entrever que a pesar de la ruptura, Ande valora y respeta a Kerem como profesional, lo que podría facilitar una futura colaboración en la pantalla.
La posibilidad de verlos juntos nuevamente en un proyecto televisivo o cinematográfico es un sueño para muchos fans, y las palabras de Ande alimentan esa esperanza. Por otro lado, fuentes cercanas a Kerem Bürsin han revelado que el actor también guarda un buen recuerdo de su relación con Ande. Aunque Kerem ha sido aún más reservado que Ande en cuanto a su vida personal, se sabe que la considera una persona especial y que valora el tiempo que pasaron juntos. Algunos amigos cercanos han comentado que Kerem aún conserva fotografías y recuerdos de su relación con Ande, lo que sugiere que no ha cerrado completamente ese capítulo de su vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, la historia de amor de estos dos talentosos actores turcos sigue dando de qué hablar, y a pesar de la ruptura, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Para resumir, Hande Erçel ha hablado recientemente sobre Kerem Bürsin, recordando con cariño su relación y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro con un nunca digas nunca. Subrayó la importancia del respeto mutuo y el apoyo continuo entre ambos, a pesar de la distancia, y su necesidad de enfocarse en sus carreras profesionales individualmente. Además, reveló que mantiene contacto con la familia de Kerem y que admira su talento como actor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme saber sus teorías y opiniones. ¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de la ruptura? ¿Creen que la presión de la fama fue un factor determinante? ¿O creen que simplemente se distanciaron con el tiempo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Besos y abrazos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Cara guiño.